La luna de hielo de Calisti 9 tenía exactamente tres cosas a su favor. Impresionante. Auroras que nadie vio, depósitos minerales que nadie quería y la estación de investigación es tan remota que ser reasignado aquí fue básicamente académico. Exilio con mejor iluminación. Imani llevaba 8 meses en esta roca congelada. 22 días, y miró su cronómetro, 6 horas. No es que estuviera contando o algo así. Por favor, dime si encontraste algo interesante ahí abajo. La voz de Toby resonó a través del comunicador de su casco, sonando como la de un hombre que ya se había resignado a decepción, porque acabo de pasar 3 horas recalibrando el sensor térmico del taladro. Acoplamientos. Y si esta es otra cámara vacía, reprogramaré la IA de la estación para que solo reproduzca música de acordeón. Imani apuntó su linterna hacia la cavidad recién expuesta mientras su aliento empañaba la luz. Dentro de su visor. Define interesante. Literalmente, cualquier cosa que no esté congelada. 7000 años de antigüedad. Bueno, Imani dirigió su luz a través de la cámara y su corazón hizo un bailecito complicado en su pecho. ¿Qué opinas de la arquitectura que viola las leyes de la física? Silencio estático. Y luego, perdón, ¿qué? Baja ahora mismo. La cámara no debería existir. Esa fue la primera declaración coherente de Imani. Pensó una vez que su cerebro dejó de intentar procesar lo que veían sus ojos. Las paredes se curvaban de maneras que hacían que su interior grito de protesta en el oído. Ángulos que parecían cambiar cuando no los miraba directamente. El material, si incluso era material, absorbió el haz de luz de sus faros y de alguna manera lo reflejó, de un color completamente diferente. «Está bien», dijo Toby, con la voz aguda un poco más alto de lo normal mientras bajaba junto a ella. Imani ya se estaba moviendo adelante. Su escáner pitaba frenéticamente mientras intentaba, sin éxito, clasificar nada frente a ella. «Toby, esto...» La cámara está en un vacío perfecto. 0,0 años. Eso es imposible. Sí, bueno, añádelo a la lista. Señaló las paredes donde había símbolos, en espiral, en patrones que parecían casi fractales, repitiéndose y cambiando simultáneamente, porque nada de esto debería estar aquí, y sin embargo, aquí estamos. En el centro de la cámara, aproximadamente donde el sentido de razonamiento espacial de Imani se rindió por completo y fue a recostarse, algo flotaba. Era esférico, del tamaño de una pelota de baloncesto, y pulsaba con una luz a la que el cerebro de Iman seguía intentando asignarle un color, fallando. No azul, no exactamente, más bien como el concepto de azul, tener un debate filosófico con púrpura, y se decantó por algo que le hacía doler los dientes. Empezó Toby, flotando en el aire sin ningún sistema de soporte visible. Sí, sin ninguna fuente de energía. Fuente, también podemos detectarla, sí, en una cámara que ha estado sellada durante más tiempo que la civilización humana ha existido. ¿Realmente estás comprendiendo la situación, Toby? Estrella dorada, le disparó una. Miró a través de su visor. Eso sugería que el sarcasmo no fue apreciado. Solo digo que quizás deberíamos informar esto antes de tocar nada. Tú, ya sabes, como la gente que valora su existencia. Imi ya estaba sacando su equipo de documentación, hologramas que parpadeaban a su alrededor mientras comenzaba a catalogar todo. Lo haremos justo después de obtener los escaneos preliminares. El consorcio tarda semanas en aprobar expediciones y para entonces algún burócrata habrá decidido que esto es demasiado. Importante para el investigador caído en desgracia que fue exiliado por sugerir que la prohibición del Consejo sobre las relaciones entre especies. Las relaciones eran quizás un poco xenófobas. No lo sugeriste. Publicaste un artículo de 60 páginas con el título Intolerancia institucionalizada y análisis crítico de por qué el Consejo puede irse. Fui muy diplomático al respecto. Usé notas a pie de página para incluir insultos en 12 idiomas diferentes. Eso se llama investigación exhaustiva, Toby. La esfera pulsó más brillante y sintió que algo llamaba su atención, no físicamente, aunque la sensación era casi táctil, pero como una palabra en la punta de la lengua, un recuerdo fuera de su alcance. La llamaba, lo cual era absurdo porque los objetos no llamaban a la gente, y ella era científica, no un místico elegido de una serie de malas aventuras.
Imani, dijo Toby, una voz que llevaba ese tono de advertencia que utilizó justo antes de que ella hiciera algo imprudente. Estás haciendo eso de tomar decisiones terribles. Literalmente puedo verlo en tu cara. No estoy tocándolo. Estás a punto de tocarlo. Voy a documentarlo extensamente. Y luego hizo una pausa, con la mano ya extendida hacia adelante. Bien, yo podría tocarlo un poco. Así muere la gente en los vídeos de terror. Esos no son científicamente precisos. Sus dedos enguantados estaban a centímetros de la superficie ahora, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba. Calor en una cámara que debería ser cero absoluto. Además, si nos mataran, probablemente ya estaríamos muertos. Esa es la peor lógica que he escuchado. Y una vez te vi discutir que los paquetes de raciones vencidos técnicamente seguían siendo comida. El dedo de Imani hizo contacto. La cámara explotó en luz. No fuego, no era calor, sino una iluminación pura e imposible que parecía venir de todas partes y de ninguna simultáneamente. Las paredes resplandecían con símbolos, miles de ellos, millones, cayendo en cascada. Cada superficie en patrones que casi tenían sentido. Las exhibiciones holográficas estallaron desde el suelo, el techo, el aire mismo, mostrando mapas estelares que Imani reconoció y las fórmulas matemáticas que no conocía en absoluto. Transmisión de datos en idiomas que no deberían existir. Imani. El grito de Toby sonaba distante, como si estaba gritando desde abajo. ¿Qué hiciste? No tengo ni idea. Retiró la mano, pero la esfera la sujetó con suavidad, con insistencia, como si la hubiera sujetado. Tenía más que mostrarle y aún no estaba terminado. ¡Pero es hermoso! Entonces aparecieron las palabras, se manifestaron en el aire justo frente a ella. Cara, letras de 1 metro de alto, brillando con ese mismo imposible, no del todo azul luz. Pero estas letras las reconoció, estas letras las conocía desde infancia. Había escrito innumerables veces, había firmado papeles y permisos, y esa carta de renuncia llena de ira. Imi, solo su nombre, flotando en perfecta armonía, moderno, no debería existir aquí. Inglés, la esfera soltó su mano a Imani. Tropezó hacia atrás y chocó contra Toby, quien la atrapó más por suerte que por coordinación. Ambos miraron fijamente el nombre que flotaba en el aire, latiendo suavemente como un latido de corazón. Entonces, dijo Toby, con voz muy tranquila y muy controlada. Solo para que quede claro, ese es tu nombre. Tu nombre real en inglés, que es un idioma desde la Tierra, que está al otro lado de la galaxia, en una cámara que ha estado sellada desde antes de que existiera el inglés, antes de que los humanos descubrieran el fuego, antes de... Sí, susurró Imani. Me estoy poniendo... Ella se rió. Un sonido ligeramente histérico que resonó extrañamente en la cámara. Puede que haya calculado mal. El nombre seguía latiendo, paciente y persistente, y a su alrededor... Las pantallas holográficas transmitían información que llevaría vidas enteras comprender. Mapas estelares que muestran sistemas que no existían en ninguna base de datos, demostraciones matemáticas que resolvieron problemas. Imani no sabía que necesitaba solución, y debajo de todo, como un ritmo que ella podía sentir en sus huesos una cuenta regresiva. El escáner de Toby emitió un pitido y él lo miró de nuevo y emitió un pequeño ruido estrangulado. Le preguntó Imani, sin dejar de mirar su nombre. La esfera. Por fin lo estoy consiguiendo. Lecturas sobre su composición. Y según esto, está hecho de materia que no debería ser estable. La estructura atómica es como si alguien hubiera tomado la tabla periódica y hubiera dicho, no. Gracias. La miró con los ojos muy abiertos detrás de la visera. Imani, esta cosa se mantiene unida por una física que no existe. Bueno, dijo ella, intentando parecer ligero y aterrizando en algo cercano al pánico leve. Su nombre pulsó más brillante y de repente apareció más texto debajo, desplazándose lentamente hacia arriba, esperando confirmación. El operador principal reconoció que la secuencia de inicialización estaba lista. El operador Toby leyó. En voz alta. Inicialización, Imani, no me gusta a dónde va esto, ya somos 2. Dio un paso, se acercó de nuevo, incapaz de evitarlo.
La esfera era hermosa de una manera que le oprimía el pecho, como mirar algo que no debería existir pero que desesperadamente queríamos que existiera. Pero no podemos simplemente dejarlo. Sea lo que sea, quien lo hizo sabía mi nombre. 0 años, alguien sabía que estaría aquí. O Toby respondió, es muy desafortunada coincidencia. ¿Una coincidencia? Señaló su nombre. Todavía brilla en el aire. Mi nombre completo, mi nombre exacto en perfecto inglés. Eso es, tu teoría. Me estoy agarrando acá a un clavo ardiendo. Mis teorías alternativas son viajes en el tiempo, precognición, o que ambos estamos teniendo una relación compartida muy elaborada. Alucinación provocada por el aire reciclado y malas decisiones de vida. La esfera pulsó de nuevo, y esta vez Imani podría haber jurado que se sintió divertido, lo cual fue ridículo. Somos años de antigüedad, objetos imposibles que conocían su nombre. Extendió la mano de nuevo, más despacio esta vez, y colocó la palma de la mano plana contra la superficie. Estaba caliente, casi como el cuerpo. Temperatura, y debajo de su mano podía sentir algo parecido a un latido del corazón. Las pantallas a su alrededor cambiaron, enfocándose, y de repente Imani estaba mirando una imagen de la galaxia. Su galaxia, pero diferente, marcada. Puntos de la luz se esparcía por los brazos espirales, pulsando en secuencia, y en el centro de todo, su nombre aguardaba. Toby, ella dijo en voz baja. Creo que, después de todo, tenemos que llamar para informar esto. ¿Lo crees? Pero primero sacó su grabadora personal, la que hacía la copia de seguridad en su servidor privado, no en el oficial de la estación. Red. Primero, documentamos todo. Porque algo me dice que una vez que, cuando el consorcio se involucra, esto deja de ser una cuestión de ciencia y comienza a ser una cuestión de política. ¿Te refieres a la última vez? Exactamente igual que la última vez. Empezó. Grabación, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. Bitácora personal. Imani, 8º mes de exilio en Calisti 9. Hoy descubrimos una cámara que contiene tecnología que no debería existir, mostrando mi nombre en un idioma que no debería ser posible, en un lugar que desafía todas las leyes conocidas de la física y la arqueología. Hizo una pausa, mirando la esfera. Y no tengo ni idea de qué pasa. A continuación, la esfera pulsó una vez más, y debajo de su nombre nuevas palabras aparecieron. Vienen entonces. La luz se atenuó. Los hologramas se desvanecieron y la cámara volvió a algo parecido a la normalidad. Si la normalidad significaba habitación arquitectónicamente imposible que contiene una esfera que desafía la física y que sabe cosas que no debería. Toby y Imani guardaron silencio un buen rato. Finalmente Toby dijo, ¿quiénes son? No lo sé. Imani apartó la mano de la esfera que continuó flotando pacíficamente, como si no hubiera trastocado todo lo que creía saber sobre el universo. Pero algo me dice que estamos a punto de descubrirlo. Su grabadora seguía corriendo, capturando cada ángulo de la cámara, cada símbolo en las paredes, evidencia, prueba. Porque cuando llegó el consorcio y ellos, al llegar, las alertas automáticas probablemente ya habían sonado en el momento en que se abrió la cámara. Necesitaba asegurarse de que la versión de los hechos quedó registrada, la versión en la que, por una vez, la humanidad había años. Así lo dijo Toby, mientras ya guardaba su equipo con los movimientos eficientes de alguien que había aprendido a esperar lo que pasaba. Inesperado. En una escala del 1 al final de la carrera. Catastrófico. ¿Qué tan malo crees que será esto? Imani miró su nombre, todavía débilmente visible en el aire, y pensó en advertencias grabadas en piedra por civilizaciones que ya no existían, sobre mensajes en botellas lanzados a través del tiempo, sobre el hecho de que algo había estado esperando aquí, paciente e increíblemente antiguo, a que ella llegara. Toby dijo, creo que simplemente rompí la balanza. Las siguientes 18 horas fueron una clase magistral de caos controlado, disfrazado de proceso científico. Imani realizó todos los análisis que pudo imaginar. Luego inventó 3 nuevas. La esfera, empezó a llamarla.
reliquia en sus notas porque el orbe que desafía la física imposible era demasiado largo para escribirlo. Se mantuvo repetidamente exasperantemente cooperativo. Respondió a su toque, mostró información cuando hizo preguntas y, en general, actuó como una pieza de tecnología que había sido esperando 40 milenios para que llegara el soporte técnico. Toby, mientras tanto, había designado, él mismo era el principal pesimista y estaba haciendo un excelente trabajo. El análisis material volvió, dijo, entrecerrando los ojos hacia su tableta como si lo hubiera ofendido personalmente. O más bien, regresó, vomitó sus manos y admitió la derrota. Según el laboratorio, la reliquia es compuesto de elementos que técnicamente existen, pero en combinaciones que deberían colapsar inmediatamente en espuma cuántica, siendo deberían empezar la palabra clave. Imani estaba trazando uno de los símbolos de la pared con su dedo, viéndolo brillar en respuesta. Claramente, alguien olvidó decirle a la reliquia sobre lo que debería y no debería hacer. Así no funciona la física. Entonces la física necesita actualizar su currículum porque claramente no estás a la altura. El símbolo que había estado trazando de repente brilló y se materializó un holograma. Una representación tridimensional de lo que parecía una cartilla lingüística. Imani sintió que se le cortaba la respiración. Era enseñándole. La reliquia estaba intentando comunicarse activamente. «Está bien», murmuró, sacando su lápiz para tomar notas. «Está bien, entonces estas no son símbolos aleatorios, son un lenguaje construido, diseñado para ser aprendido con su tableta». Sonó, luego volvió a sonar, luego comenzó a sonar con el ritmo insistente de alguien muy importante que exige atención inmediata. Gimió Toby. «Por favor, dime que no es lo que creo». Imani revisó la notificación y sintió que se le encogía el estómago. «Es exactamente lo que piensas. El Consorcio Arqueológico ha enviado a un representante. A su llegada ella...» Revisé la fecha y hora, aproximadamente 20 minutos. «Bueno, fue un placer conocerte. Gracias por su optimismo y apoyo en estos momentos difíciles. Soy ingeniero. El optimismo es la clave para que la gente perder los dedos en la maquinaria». 23 minutos después, porque aparentemente ni siquiera los representantes galácticos pudieron seguir sus propios horarios, llegó su indeseable visitante. Lix Mupo descendió al lugar de la excavación con toda la gracia y humildad de un titular profesor, llegando para explicar por qué todos los demás estaban equivocados. El Kolaki era un ejemplar impresionante, tuvo que admitir Imani. 8 tentáculos fluyendo en movimiento perpetuo, 3 ojos dispuestos en un triángulo que de alguna manera transmitían una profunda desaprobación, y un patrón de piel bioluminiscente que pulsaba en lo que Imani el traductor le aseguró que quería decir intelectualmente superior. «Imani», dijo el extraterrestre, logrando que su nombre sonara como una suave corrección. «Qué alegría conocerte finalmente. He leído tus artículos, la mayoría de ellos, en fin, los que no lo eran. ¿Cómo se dice eso, los humanos? Menuda tontería». Toby tosió algo que sonó sospechosamente como «aquí vamos». «Lame». «Mupo», respondió Imani, manteniendo su voz profesionalmente neutral. «Gracias por llegando tan rápido. Como pueden ver, hemos hecho un descubrimiento que requiere atención inmediata». «Sí, sí». Las alertas automáticas eran bastante divertidas al respecto. El Kolaki. Pasó junto a ella y entró en la cámara, con tentáculos que ya estaban produciendo equipos de escaneo desde algún lugar de su anatomía en la que prefería no pensar. «Una anomalía lingüística», el sistema dijo. «Tu nombre aparece en escritura humana. Fascinante coincidencia. De verdad. ¿Coincidencia?» Imi sintió un tic en el ojo. «Años. Esa es su valoración profesional. ¿Coincidencia?» Los nombres humanos son notablemente comunes en toda la galaxia. Simple. La probabilidad sugiere que eventualmente los patrones aleatorios se convertirían en patrones aleatorios. No escribas «soy Manny» en la tipografía inglesa del siglo XXI. «Léeme los ojos de Mupo». Giró para mirarla con lo que podría haber sido lástima.
Quizás tus padres fueron influenciados por la antigua radiación cósmica que codificó patrones lingüísticos en su subconsciente durante concepción. Los Kolaki han documentado 638 casos de tales fenómenos. Toby se acercó a Imani y susurró: «Estoy empezando a entender por qué publicaste ese artículo». «No, ayudando», susurró ella. Los Kolaki habían llegado a la reliquia ahora, e Imani sintió una repentina punzada de ansiedad cuando esos tentáculos se extendieron hacia él. «Espera. El protocolo estándar requiere un análisis espectral completo con tecnología Kolaki». Lix Mupo anunció «El equipo humano es adecuado para los estudios preliminares, pero para los estudios reales, entendimiento». «Realmente no creo que debas». Un tentáculo hizo contacto con la reliquia. Superficie. Por un instante no pasó nada. Entonces la cámara gritó: «No». De todas formas, los oídos de Imani resonaron, pero en todos los sentidos a la vez. La luz brotó de la reliquia en ondas que no deberían existir en el espacio tridimensional. Colores que ella... Su cerebro seguía intentando procesar y fallando, patrones que parecían estar siendo grabados directamente en sus retinas. El pulso de energía golpeó como un golpe físico, enviando a los tres tropezando hacia atrás. Lix Mupo emitió un sonido que ningún traductor pudo captar, entre la alarma y una profunda ofensa académica. Cuando la luz se disipó y la visión de Imani dejó de hacer cosas raras, la reliquia había cambiado. Era todavía flotando, todavía pulsando con esa luz no del todo azul, pero ahora era proyectando algo nuevo en el aire sobre él. Un mapa tridimensional, girando lentamente mostrando su galaxia con perfecto detalle. Y allí, resaltada, en un rojo intenso que pulsaba como una advertencia, había una región del espacio. Imi reconoció inmediatamente. «Oh, no», dijo Toby. «Oh, no, no, no. Eso es la zona nula». Imani terminó con la boca repentinamente seca. «Esa es la zona nula». Zona. La zona nula era donde las expediciones iban a morir. Una región de espacio de aproximadamente 1000 años, luz de ancho donde las naves entraban y nunca regresó, donde cesó la comunicación, donde incluso las sondas automatizadas se silenciaron. En cuestión de horas, el consorcio lo había declarado prohibido hace 16 años, tras perder el 5º buque de investigación, y ahora la reliquia apuntaba amablemente con lo que solo podría describirse como urgencia. «Esto no tiene precedentes», dijo Lix Mupo, recuperando la compostura con admirable velocidad. Los tentáculos ya se movían, capturando imágenes holográficas. «Un precont conocimiento de la geografía galáctica. Esto cambia todo lo que sabemos sobre...» «No se trata solo de mostrarnos la ubicación», interrumpió Imani acercándose. Los símbolos alrededor del mapa eran similares a los de las paredes, pero estos eran más insistentes, más inmediatos. Estos son coordenadas específicas dentro de la zona nula. Y esto ella señaló una serie de números en cuenta regresiva. «Esto es una cuenta regresiva». «¿Cuenta regresiva para qué? ¿Cómo puedo saberlo? La reliquia no ha proporcionado exactamente una manual de instrucciones». Toby estaba haciendo cálculos en su tableta. Su cara, cada vez más pálido. Si esta cuenta regresiva está en tiempo galáctico estándar unidades, y eso es un gran sí, tenemos aproximadamente 68 horas antes de que llegue cero. ¿68 horas hasta qué? Lix Mupo exigió. Toda pretensión de superioridad académica fue abandonada temporalmente. La reliquia palpitó y apareció un nuevo texto, esta vez en varios idiomas simultáneamente. Imani reconoció el inglés, la escritura Kaki y al menos una docena de otros alfabetos. Había visto en bases de datos xenolingüísticas que todos decían lo mismo. Convergencia. Punto. Cascada temporal inminente. Se requiere operador principal inminente. Operador. Imi leyó en voz alta. Sigue usando esa palabra, operador principal. Eso es... Miró su nombre, aún apenas visible entre las proyecciones. «Esa soy yo. ¿Cree que debo operarlo?» «Absolutamente no», dijo Lix Mupo, su piel destellando colores que el traductor de Imani se presentó como prohibición oficial del consorcio.
Este artefacto es demasiado peligroso para la interacción humana. Será transportado al archivo central donde los expertos pueden. La reliquia volvió a brillar, esta vez con más intensidad, y cada pieza del equipo en la cámara se apagó simultáneamente. Leem los escáneres de Mupo, Toby tableta, incluso la grabadora de respaldo de Imani, todo excepto la reliquia misma, que seguía brillando con una paciencia serena e imposible. O Toby dijo en El silencio repentino, quizás tenga opiniones sobre ese plan. Más texto. Apareció y esta vez no había duda del tono. Autorización requerido. Solo la eliminación no autorizada de Imani resultará en una lesión permanente. Desactivación. El operador principal debe dirigirse al punto de convergencia. Bueno, dijo Imani, mirando fijamente las palabras. Supongo que eso lo resuelve. Los tres ojos de Liximupo se centraron en ella simultáneamente, lo cual fue profundamente inquietante. No es posible que estés considerando esto. La zona nula es una trampa mortal. Nadie que entra regresa. Sí, lo saqué del nombre. Imani ya se estaba moviendo, aunque no estaba completamente seguro hacia qué. La reliquia, la salida, un punto medio entre cooperación y pánico total. Son años de antigüedad que sabe mi nombre y quiere que vuele hacia él, la zona muerta más notoria de la galaxia en los próximos 3 días. Así que mis opciones son algo limitado. Esto es una locura. Bienvenido a mi vida, Toby. ¿Qué tan rápido puede? ¿Conseguimos una nave? Toby la miró como si hubiera sugerido hacer malabarismos con granadas de plasma. ¿Hablas en serio? ¿Ahora? Parece que estoy bromeando. Pareces alguien que está a punto de tomar una decisión catastróficamente mala, que para ser justos, es tu decisión predeterminada. Expresión. La cuenta regresiva continuó su paciente descenso. 68 horas. 68 horas hasta algo llamado cascada temporal, que sonaba exactamente tan apocalíptico como probablemente lo fue. Imani se giró para mirarlos a ambos. Toby, preocupado, Leem a Mupo con su indignación académica y sintió que algo encajó. Decisión, quizás una terrible. Pero, ¿cuándo la había detenido eso? Escucha, ella dijo, no sé qué es esta cosa. No sé por qué sabe mi nombre o qué. ¿Qué sucede cuando esa cuenta regresiva llega a cero o por qué una civilización antigua decidió que específicamente necesitaba estar involucrado? Eso es mucho tiempo para... Ten paciencia. Y sea lo que sea, señaló el mapa palpitante, cuenta regresiva, la tecnología imposible que los rodea, es importante, lo suficientemente importante como para que alguien hiciera todo lo posible para asegurarse de que yo lo encontré. Olix Mupo replicó. Es una trampa elaborada diseñada por un largo civilización muerta con rencor contra la arqueología del futuro. Eso es lo más paranoico que he pensado nunca. Escuché, y una vez te vi pasar 3 horas explicando por qué creías que la cafetería estaba conspirando en tu contra. La reliquia pulsó una vez más, y Imani la sintió de nuevo. Ese tirón, un sentido de propósito que provenía de algo más profundo que la lógica. La cuenta regresiva se adelantó un segundo más. 68 horas y contando. Me voy, dijo en voz baja, con o sin consorcio. Aprobación, porque aparentemente el universo ha decidido que soy cósmicamente significativo y no voy a desperdiciarlo yendo a lo seguro. Toby suspiró, un sonido de profunda resignación. Si morimos, te perseguiré. Entra. Línea. Las siguientes 36 horas se convirtieron en una confusión de obsesión sin dormir, cafeína, desesperación y el tipo de concentración que hizo que Toby comenzara a dejar barras de proteínas cerca de su estación de trabajo como si fuera un animal salvaje que intentaba domesticar. Imani no podía parar. Cada vez que ella toqué la reliquia y se reveló algo nuevo, otra capa de información, otra pieza del rompecabezas que era al mismo tiempo hermosa y aterradora. Los símbolos en las paredes no eran solo decorativos, eran un sistema de enseñanza, una cartilla diseñada para ayudar a alguien, específicamente a ella, aparentemente, a aprender el verdadero lenguaje de la reliquia.
No has dormido en 29 horas, Toby, dijo apareciendo a su lado en su quinto intento de intervención. Tus ojos están haciendo ese tic nervioso otra vez. Esa cosa nerviosa significa que estoy cerca de un gran avance. Amani señaló la pantalla holográfica que flotaba frente a él. Ella, una pared en cascada de símbolos que finalmente comenzaban a tomar forma. Sentido. Mira este patrón aquí. No solo muestra información, responde a mis patrones neuronales. La reliquia está adaptando su método de enseñanza basado en cómo aprendo. Eso es fascinante y también profundamente preocupante. Ya sabes, no es viva, ¿verdad? Entonces, ¿por qué siento que me habla? Toby abrió la boca, la cerró y se conformó con parecer preocupado. Eso es lo que me preocupa, pero Imani ya estaba pasando junto a él, sus dedos danzando a través de la interfaz holográfica mientras las piezas encajaban en su lugar. Los símbolos no eran aleatorios, eran una historia, un mensaje codificado no solo en lenguaje, sino en matemáticas, en física, en la estructura fundamental de la realidad misma, y la historia que contaron era imposible. Toby, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Necesito que mires algo. Se acercó entrecerrando los ojos, la pantalla. ¿Qué estoy viendo? Mecánica temporal, causalidad cuántica, bucles. En esta sección destacó un conjunto particularmente denso de símbolos. Esta es una descripción de colapso de la línea de tiempo. Múltiples realidades convergen, colapsan, dejan de existir. De acuerdo. Y eso es aterrador, pero ¿qué significa? Las manos de Imani estaban temblando ahora mientras extraía más datos, comparando los símbolos con los mapas estelares que la reliquia les había mostrado. Significa que la reliquia no fue creada por una antigua civilización alienígena, fue creada por humanos, por nosotros. Eso es imposible. Los humanos solo han estado en misiones espaciales durante 300 años, y esta cosa es Zermón años de antigüedad, no nuestros humanos, dijo Imani, y las palabras se sintieron como hielo en su boca. Humanos de una línea temporal diferente, una avanzada civilización humana que existió en una realidad paralela a la nuestra. Y ella, tuve que parar, tuve que respirar porque las implicaciones eran demasiado grandes. Ya no existen. Toda su línea temporal se derrumbó, borrado como si nunca hubiera sucedido. La cámara estaba muy silenciosa, excepto por el suave zumbido de la reliquia. Estás diciendo, dijo Toby con cuidado, que un todo rama de la realidad dejó de existir, y antes de que lo hiciera, construyeron esta cosa y lo envió de vuelta al pasado ¿para qué? Advertirnos, no solo advertirnos. Imi sacó el cuenta regresiva, que ahora marca 51 horas. Codificaron mi firma cuántica en el reliquia. Yo específicamente, se extendieron a través del colapso de su propia realidad, para asegurarme de que este mensaje solo se activara para una persona. Pero, ¿por qué tú? Yo no lo sé. La frustración se reflejaba en su voz. No soy nadie. Me exiliaron por escribiendo un artículo furioso. No soy especial. No soy elegido. Solo soy la reliquia. Pulsó y de repente Amani vio cosas que no estaban allí, destellos de imágenes, recuerdos que no podían ser suyos porque nunca los había vivido. Un ser humano ciudad que abarcaba todo un sistema estelar, arquitectura que hizo que las cámaras, los ángulos imposibles parecen simples en comparación. Millones de especies viviendo juntas, no simplemente coexistiendo, pero prosperando, creando arte y ciencia que trascendieron todo lo que la galaxia actual había logrado. Y luego, nada. Oscuridad. Se precipita como una ola, borrando todo lo que toca. Sin destruir, no conquistándolo, sino haciéndolo de tal manera que nunca hubiera existido. Imani jadeó y se tambaleó hacia atrás y Toby la atrapó antes de que cayera. Preguntó. Todo, dijo ella, susurró. Vi todo lo que perdieron. La reliquia continuó su paciente resplandor y apareció más texto. Un mensaje dentro de un mensaje, capas anidadas de lo que significa que Imani apenas ahora estaba empezando a analizar la entidad. Dijo, esforzándose por respirar con normalidad.
Hay algo ahí fuera, no vivo, no está muerto, existe en los espacios entre realidades, se alimenta del colapso. Señaló los nuevos flujos de datos que aparecían en la pantalla holográfica. Se trata de anomalías temporales, violaciones de causalidad, pequeñas, apenas notable, pero están aumentando. La entidad no destruye realidades, los hace imposibles, desentraña la lógica fundamental que sustenta la existencia, juntos hasta que todo deje de existir. Toby miró los datos, luego a ella y luego la cuenta regresiva. Y tenemos 51 horas antes de qué, exactamente. Antes del punto de convergencia. La zona nula no es solo donde desaparecen las naves, es donde la entidad es más fuerte en nuestra realidad. Es una zona débil, punto en el tejido del espacio-tiempo, y en 51 horas se desgarrará por completo. Entonces, todos dejaremos de existir a menos que lo detengamos. ¿Y cómo lo hacemos exactamente? ¿Detener a una entidad cósmica devoradora de realidad? Imani se giró para encarar la reliquia por completo, y como respondiendo a su atención, comenzó a transformarse. La esfera desplegada, no mecánicamente, sino como un origami hecho de luz, revelando estructuras internas que parecían parte sistema de navegación, parte arma, parte algo para lo que no tenía palabras. Los humanos de la línea temporal borrada, ella dijo, observando la transformación con asombro. Antes de desaparecer, construyeron salvaguardas, máquinas ocultas por toda la galaxia, diseñadas para estabilizar realidad y repeler a la entidad, pero necesitan ser activados en un momento específico, secuencia en momentos específicos desde ubicaciones específicas, empezando por la zona nula, Un sonido detrás de ellos los hizo girar a ambos. Likimupo había estado tan callado que Imani casi... Olvidé que el Kolaki estaba allí observando todo con esos tres sin pestañear. Ojos. Este es el extraterrestre, dijo lentamente el más, un descubrimiento extraordinario y aterrador en la historia galáctica. Sí, tenemos esa impresión, Toby murmuró, pero Likimupo avanzaba ahora. Los tentáculos se extendían no en agresión, pero en algo que parecía casi reverencia. He pasado toda mi vida estudiando los restos de civilizaciones muertas. He catalogado las últimas palabras de especies que vieron morir a sus estrellas, documentaron las últimas transmisiones de culturas que sabían que estaban llegando a su fin. Pero esto, la piel de los extraterrestres destelló colores, que el traductor de Amani no pudo captar del todo. Este es un mensaje de una civilización que lucharon contra el olvido mismo y perdieron, y utilizaron sus últimos momentos no de luto, sino de esperanza. La reliquia latía en lo que podría haber jurado. Fue un reconocimiento. Me equivoqué, Likimupo continuó, y la admisión pareció costarle caro al Kaki. Algo. Es un error descartarte. Es un error suponer que fue una simple coincidencia. Es un error creer que la humanidad era demasiado joven para comprender. La evidencia es irrefutable. Tú eres el operador principal. Este es tu propósito. No quiero un propósito, dijo Imani. Pero las palabras sonaban vacías. Entiendo por qué. ¿Por qué yo? De entre miles de millones de humanos, billones de seres en todo el mundo, la galaxia. ¿Por qué me eligieron? La reliquia respondió, y esta vez el mensaje era más largo y complejo. Imani sintió que se descargaba en su mente, no como palabras, sino como comprensión de conceptos que pasaban por alto el lenguaje por completo y pasaban directo al significado. Se veía a sí misma no como era ahora, sino como variaciones, infinitas versiones a lo largo de infinitas líneas de tiempo, cada una ligeramente diferente. En algunos casos era maestra, en otros ingeniera, piloto, madre, revolucionaria. En una línea de tiempo particularmente extraña, ella parecía ser una músico profesional especializado en un instrumento que no existía. Pero en general, de ellos, en cada iteración, había una constante. Nunca se rindió. Incluso cuando rendirse sería más fácil, más seguro, más lógico. Ella siguió adelante. Avanzó, siguió cuestionando, siguió luchando por lo que creía que era correcto. Incluso,
Cuando todos le dijeron que estaba equivocada, la visión cambió, mostrándole la línea de tiempo que había sido borrada. Había otro Imani allí, mayor, con cicatrices, exhaustos, pero aún de pie, aún luchando. Y en los momentos finales, antes de que esa realidad se derrumbara, esa otra versión de ella misma había hecho una elección, había codificado su firma cuántica, el patrón fundamental que le hizo quien era a través de todas las realidades posibles. En la reliquia, un mensaje a cualquier línea temporal donde existiera otra versión de ella. Una súplica de ayuda de una mujer que nunca existiría para una mujer que sí existió. La visión se desvaneció e Imani encontró. Las lágrimas corrían por su rostro. Ella lo sabía, susurró Imani. Sabía que encontraría, sabía que lo entendería porque era yo. Y ella sabía que no me iría, me alejaría de esto aunque quisiera. La mano de Toby encontró su hombro, estabilizándola. Entonces, ¿qué hacemos, Imi? Se secó los ojos y miró la reliquia que había terminado su transformación. Ahora parecía un dispositivo de navegación, elegante y útil, con interfaces que sus manos parecían saber cómo utilizar, a pesar de no haberlos visto nunca antes. Vamos a la zona nula, dijo. Nosotros activa las salvaguardias. Salvamos a la galaxia de una amenaza que ni siquiera sabe que existe. Y si fallamos, entonces dejamos de existir junto con todo lo demás, pero al menos fracasaremos intentándolo. La piel de Mupo se tornó azul y determinada. Entonces voy contigo. El consorcio tendrá mis tentáculos para esto, pero algunos descubrimientos valen la pena arriesgarlo todo. Además, Toby añadió con su particular humor negro, si colapsa, no quedará un consorcio para castigar a nadie. Así que, en realidad, es un triunfo para todos. La cuenta regresiva marcaba 48 horas. Imi eligió la reliquia. Se sentía cálida y adecuada en sus manos, como una herramienta para la que estaba destinada. Para sostener, y se dirigió a la salida. Vamos a salvar el universo, dijo. Siempre quise añadir el apocalipsis cósmico evitado a mi currículum. Requisar El barco de investigación resultó ser sorprendentemente fácil cuando tenías un representante de Kolaki dispuesto a abusar de sus credenciales diplomáticas y un ingeniero que sabía exactamente qué protocolos seguir. Ignorar. Esto es un robo, dijo Toby, eludiendo con destreza los sistemas de seguridad del barco. Es una requisición de emergencia. Lame Mupo corrigió los tentáculos que fluían a través múltiples paneles de control simultáneamente. Son lo mismo con diferentes papeleo. Exactamente, el papeleo puede esperar hasta que evitemos que la realidad colapsando. El catalizador matutino de designación de barco, que Imani encontró profético o profundamente irónico, lanzado desde Calisti 9 con un mínimo de alboroto y máximas violaciones de los protocolos de lanzamiento. En cuestión de minutos estaban acelerando hacia el único lugar de la galaxia que prometía una muerte segura. Imani se sentó solo. En la plataforma de observación, la reliquia se acunaba en su regazo. Había estado mostrando nueva información constantemente, desde que se fueron, coordenadas de otras 6 ubicaciones dispersas por el galaxia, cada una más remota y peligrosa que la anterior. Esto no se trataba simplemente de salvar la línea de tiempo. Le susurró al dispositivo. La reliquia pulsó y apareció un texto en el aire, no holográfico esta vez, sino de alguna manera escrito directamente en su visión. Porque sabía que preguntarías esa pregunta, siguieron más palabras, apareciendo lentamente, deliberadamente, porque de infinitas versiones de nosotros a lo largo de infinitas líneas de tiempo, tú eres la que nunca se rinde, incluso cuando rendirse sería más fácil. Tú eres quien lucha por lo que es correcto, incluso cuando cuesta todo. Eso no es el destino, eso es personaje. Ahora ve a salvar a todos. No pude. El mensaje estaba firmado y Imani se quedó sin aliento al oír su propio nombre. No su yo actual, sino el otro Imani, el una de la línea de tiempo borrada, la que había luchado y perdido y la había usado. Momentos finales para darle una oportunidad a alguien más. Imani rió entre lágrimas.
Años que contiene la última esperanza de una humanidad extinta sería tan absurdamente dramático. Toby apareció en la puerta cargando 2 tazas de algo que técnicamente se clasificaba como café. No, hablando con, me aparto de un futuro que nunca sucedió para salvar un presente que podría no sobrevivir. Ella aceptó la copa. Agradecido, totalmente normal. ¿Sabes qué día es hoy? El tiempo no tiene importancia cuando estás rompiendo la causalidad. Es jueves, ¿verdad? Y Manny tomó un sorbo e inmediatamente me arrepentí. Este café es terrible. Sí, bueno, robamos un barco de investigación. No es un crucero de lujo. Obtienes lo que obtienes. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato. Momento, viendo pasar las estrellas mientras la nave avanzaba hacia la velocidad de la luz. En algún lugar más adelante la zona nula esperaba, y en algún lugar más allá una entidad que se alimentaba de realidades que se derrumbaban, hambrientas y pacientes y absolutamente inhumanas. Tengo miedo, admitió Imani en voz baja. Bien, el miedo significa que estás pagando. Atención. Toby miró fijamente su café como si pudiera contener respuestas. Pero si estamos haciendo esto, y al parecer lo estamos, me alegro de que sea contigo. Eres terco, imprudente, y su proceso de toma de decisiones es esencialmente un caos controlado. Pero también eres la única persona que conozco que miraría la aniquilación cósmica y diría, no bajo mi supervisión. Lo más bonito que me has dicho. El intercomunicador de la nave crepitó. Acercándose al nulo perímetro de la zona, anunció Liximupo. Estoy detectando distorsiones espaciales significativas y varias violaciones de causalidad que realmente no debería ser posible. Además, me gustaría señalar que quede constancia de que fue una idea terrible y me arrepiento de todo. Anotado, respondió Imani. Se puso de pie, con la reliquia zumbando en sus manos. Vamos, ve a prevenir el apocalipsis. La cubierta de mando era un caos de luces de advertencia y pitidos de alarma. A través de la ventana gráfica, la zona nula se extendía ante ellos, una región del espacio donde las estrellas parecen parpadear dentro y fuera de la existencia, donde las leyes de la física fueron a sufrir un colapso nervioso. Coordenadas fijadas, informó Toby. Nos dirigimos directo al corazón del asunto. La reliquia pulsó con más fuerza, proyectando un camino a través de las distorsiones. Un mapa de carreteras, a través de un espacio imposible escrito por personas que ya no existían para personas que podrían no sobrevivir. Imani colocó su mano en el navegador. La consola y la reliquia se conectaron perfectamente, convirtiéndose en parte de la nave. Parte de ella, parte de algo más grande que cualquier existencia individual. Está bien, dijo ella, mirando cómo la zona nula se los tragaba enteros. Mostrémosle a esta pesadilla devoradora de realidad por qué la humanidad no se rinde. El catalizador matutino se adentró en la oscuridad imposible, llevando 3 héroes improbables, un dispositivo extraordinario y la última esperanza de una civilización que había luchado contra el olvido y había perdido, pero había dejado atrás las herramientas para que alguien más ganara. Detrás de ellos la galaxia seguía girando, sin darse cuenta que todo lo que era, todo lo que podía ser, se equilibraba con las acciones de uno. Una xenocaísta exiliada a la que le habían dicho que no era especial. Ella estaba a punto de demostrarles que estaban completamente equivocados. La cuenta regresiva llegó a 0 y la realidad contuvo la respiración. La zona nula no estaba vacía. Estaba llena de gritos. No es un sonido, sino la sensación de la existencia misma desgarrada y cosido mal. Las manos de Imani recorrieron la interfaz de la reliquia, con una confianza que no sentía, siguiendo instrucciones grabadas en su mente por una mujer que era ella, pero no lo era. Allí gritó por encima de las alarmas el punto de estabilización. Una estructura materializado a través de las distorsiones, masivo, antiguo, esperando, el primero salvaguardia. La reliquia cantaba en sus manos, resonando con la maquinaria que tenía, dormitaron durante eones. Toby mantuvo la nave estable a través de una turbulencia imposible.
Lixmupo llamó coordenadas que no deberían existir, e Imani se acercó con el reliquia y activó lo que su yo alternativo había construido. La luz estalló, no destructor, pero estabilizador. La realidad volvió a enfocarse la articulación dislocada volvió a su lugar, los gritos cesaron. A través de la ventana, Imani lo vio retirarse, la entidad, vasta, hambrienta y antigua, tirando de vuelta de una línea temporal que ya no podía consumir. No fue derrotado, solo retrasado. Recordó que esta realidad era dura. 5 ubicaciones más esperaban, 5 más salvaguardias para activar, meses de trabajo, quizás años, pero por ahora la realidad prevalecía. Bueno, dijo Toby en el repentino silencio, eso fue horrible. Estamos... Viva, observó Lixupo, sonando sorprendida. Imi miró la reliquia, que mostraba nuevas coordenadas y un mensaje sencillo. Gracias. Y debajo, 6 más. Puedes hacerlo. Esto. Ella rió, agotada, aterrorizada, eufórica, sin presión ni nada. El catalizador matutino giró hacia la siguiente imposibilidad, llevando consigo a la mujer que no fue elegida por el destino, sino por su propia negativa obstinada a dejar que el universo la separe. Terminar sin luchar. En algún lugar entre los espacios entre realidades, un eco de la civilización que nunca existió susurró su gratitud. E Imani susurró de vuelta, «Eres